Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas de que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. A ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Así sea. Ah, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y amén. comenzamos. Pues de acuerdo con la publicidad que envié y en continuidad con el tema de la vez pasada, en donde hablamos de que las comunidades religiosas denominadas como ultracatólicas no son católicas. Al ser ultra, pierden uno de los rasgos esenciales del catolicismo y es su justo medio, su vida basada en el justo medio de la virtud, del conocimiento, de las decisiones y de todo cuanto nos hace mejores personas, que es la virtud, que se define como el justo medio entre dos extremos. Ese es el catolicismo. Y como vimos, el catolicismo, pseudo-catolicismo ultramontano, de los exagerados, de los que piensan que matar una mosca puede ser pecado. Ahora vamos a ver la contraparte. Y la contraparte es las sectas protestantes. Hay que partir de la base de cuándo, en qué año, en qué siglo y por quién se fundó el protestantismo. El protestantismo fue fundado por Martín Lutero a principios del siglo XVI, entre 1517 y 1523. Martín Lutero, que además hay que ver su perfil de personalidad para entender realmente qué es el protestantismo. Martín Lutero era un monje mujeriego, borracho, parrandero y jugador. Un Juan charrasqueado cualquiera, pero a lo bestia, con unas pasiones desbordadas a un nivel que se antoja imposible, de que un ser humano puede llegar a semejante nivel de vileza antes de declarar sus tesis y de clavarlas en las puertas de una gran catedral en Alemania, Wittenberg. Él tuvo una vida licenciosa, y decir vida licenciosa es un piropo. Tuvo una vida desenfrenada en sexo, en alcohol, en desatinos, en soberbia, en agresividad, en odio, en revancha, en todo lo que se opone a la virtud. Y así murió. Murió renegando, murió sintiéndose que se condenaba, pero no se arrepintió, no se retractó, y por lo tanto, pues podemos deducir con suficientes razones en dónde se encuentra él en estos momentos y en dónde va a estar por el resto de la eternidad por su propio gusto. Martín Lutero, el fundador del protestantismo. Ahora bien, así como en el caso de la Iglesia Católica tenemos una sola autoridad, una sola, y decimos la Santa Madre Iglesia es una, no un montón como el protestantismo, una santa católica y apostólica, es la expresión completa. Al revés, en el protestantismo no es una. Se calcula que en los Estados Unidos puede haber hasta 500,000 sectas diferentes, cada una con una particularidad muy importante: declararse el único y el verdadero camino para llegar a Dios. Y así que
las sectas protestantes son adversarias entre sí. Luego no podemos hablar de una iglesia protestante. Tenemos que hablar de los credos protestantes, porque no alcanzan la categoría de iglesia. Congregación tal vez se podría decir. Secta es la palabra más apropiada. Las sectas protestantes son centenares de miles, sobre todo en la Unión Americana y en general en el mundo que denominamos anglósfera, que está formada por todos los países de habla inglesa, porque como en ninguna otra parte, en el mundo angloparlante, las tesis de Lutero prendieron fuego a la iglesia y la gran mayoría de los habitantes de esas naciones, desdichadamente, torpemente, han ido abrazando el protestantismo sectario. Vamos a comenzar por definir, por platicarles cuáles son las sectas protestantes más conocidas, más numerosas o más letales con relación a la salvación eterna de las almas. Las principales sectas, o más precisamente ramas protestantes, incluyen las iglesias luteranas, metodistas, presbiterianas, bautistas y anglicanas. Esas 5 son las más importantes, pero de ahí se derivan infinidad de sectas. Por ejemplo, el luteranismo no es uno. Hay muy diversas formas de ser luterano, según el estado de la Unión Americana donde vivas, según los caprichos del pastor de la zona o del templo, como ellos lo llaman, según la nación en donde esta secta prolifera. El luteranismo no es uno, ni es santo, ni es apostólico, y mucho menos romano. ¿Qué cosa es? El luteranismo es un delirio de grandeza de un chiflado, de un perverso, de un maniático loco, vicioso como pocos líderes en la historia en la historia universal, Martín Lutero. Entonces tenemos la más importante de todas en número, es el luteranismo, originado en las tristes ideas, equivocadísimas ideas de Martín Lutero en el siglo XVI. Luego tenemos el anglicanismo. ¿Qué es el anglicanismo? Fue fundado en Inglaterra, también conocido como Iglesia Episcopal, pero fue fundado por otro monstruo. ¿Alguien sabe cuál fue el monstruoso personaje que fundó el anglicanismo en Inglaterra? Enrique VIII. Enrique VIII, el que hizo de sus 6 esposas otras tantas víctimas, a las cuales a 4 de ellas él personalmente las asesinó. Las otras 2 salvaron el pellejo por diversas circunstancias milagrosas para ellas, pero no por la voluntad de Enrique VIII. Uno de los personajes que además se autonombraba yo, Enrique VIII, el defensor de la fe. Pero como este defensor de la fe se enamoró de una hermosísima cortesana de nombre Ana Bolena, muchísimo más joven que él, se enamoró perdidamente y mandó, estando casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, mandó a Roma una petición de declaración de nulidad. Y Roma, la Sagrada Rota, el Supremo Tribunal Eclesiástico, le denegó el permiso para volver a casarse, repudiando a Catalina de Aragón. Y al negarle la Iglesia Católica la posibilidad de ser anulado o lograr la declaración de nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, alegando que no tenía hijos,
que era una mujer neurótica, aunque no usó esa palabra, que era una mujer muy despreciable. Pues la Iglesia Católica no se lo tragó y el Papa personalmente firmó el rechazo de petición de declaración de nulidad. Y tamaño enemigo que se echó la Iglesia encima con esta declaración de te negamos la declaración de nulidad. De todas maneras, Enrique VIII se juntó con Ana Bolena y fue una de sus primeras víctimas. Ana Bolena murió asesinada por Enrique VIII de una manera muy sutil, muy inteligente, que no dejó huella, pero los grandes historiadores, incluso protestantes ingleses, lo especifican con una gran cantidad de detalles. Y se siguió con una vida dispensiosa, con una vida verdaderamente adúltera, con una vida de venganzas, de odio, de rechazo a la verdad, hasta que se murió de gota. O sea, llegó un momento en que pisar el piso, pisar el suelo, con sus piernas tremendamente hinchadas, le causaba un dolor espantoso. Tuvo que dejar de caminar y tanto por su enorme gordura de más de 180 kilos, siendo el chaparro, y con su actitud de rechazo a la autoridad de Roma y con su ánimo de venganza para cualquiera mujer de la que él sospechara que lo engañaba, aunque no fuera cierto. Así transcurrió su vida hasta que murió de la famosa enfermedad gota, que es una enfermedad de los riñones. Ese es el anglicanismo. Como vemos, hay dos fundadores que son precisamente como obras del infierno. Claro, con la complicidad de estos dos personajes, Lutero y Enrique VIII. Luego tenemos otro que no canta mal las rancheras, que es el calvinismo reformador. ¿Qué es el calvinismo? Lo funda un tal Juan Calvino en Suiza, con figuras parecidas a los presbiterianos. Pero el calvinismo está centrado básicamente en una obsesividad brutal, porque todo es pecado en el puritanismo creado por el calvinismo. Juan Calvino, otro monstruo de la naturaleza, otro individuo perverso, desequilibrado, vengativo, enfermo de odio contra nuestra Santa Madre Iglesia. Después tenemos a los bautistas, el bautista, la corriente bautista. Se caracterizan por el bautismo de adultos. Los bautistas no bautizan niños, únicamente adultos, y se subdividen en múltiples denominaciones. Hay una enorme cantidad, cientos de derivaciones de diferentes versiones de la secta bautista. Luego tenemos el metodismo, derivado del anglicanismo de Enrique VIII, con un enfoque en la experiencia religiosa. Obviamente una experiencia religiosa que es subjetiva, que es propia de espíritus desequilibrados, vengativos, crueles, agresivos, tristes, maníaco-depresivos, bipolares, una verdadera colección de fieras, el metodismo. Luego tenemos otras igualmente significativas, aunque un poco menor es el número. Vamos a encontrar en esa lista a los pentecostales, la secta de los pentecostales, que se enfocan en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas. Si ustedes creen que hablar en lenguas es algo parecido a esto, Shashkala Mashkala Trimurti Balasan Vishnu Shashkala Mashkala. Estoy hablando en lenguas. Es verdaderamente ridículo y patético que a alguna persona de la creencia que sea
incluso católico, dice el católico, presuma de hablar en lenguas. Solo los apóstoles y uno que otro santo por ahí, muy raramente, no pasan de 2 o 3, tuvieron el don de lenguas. Pero ¿en qué consiste el don de lenguas verdadero? Fíjense muy bien. El verdadero don de lenguas consiste en que yo hablo mi idioma, en este caso el castellano, mi lengua materna, y yo me dirijo a un público heterogéneo en donde se habla suajili, tailandés, coreano, vietnamita, chino, mandarín, ruso clásico, inglés shakespeariano o lo que gusten, y todos me escuchan en su idioma. No me escuchan en español porque no entenderían nada. El don de lenguas consiste en que el individuo que está frente a una persona que verdaderamente habla en lenguas, como los apóstoles, va a entender lo que ese apóstol dijo en su propia lengua materna, no en la que habla el apóstol, sino en la que entiende el sujeto que recibe el mensaje. ¿Alguien ya sabía, dígamelo por favor, alguien ya sabía en qué consiste realmente el don de lenguas? ¿O lo acaban de aprender? ¿Quién sabía que ese es el don de lenguas? Yo sí llegué a saber de eso. Ya tenías una idea, Edgar. Sí, en alguna prédica de algún sacerdote comentó lo que te comenta. Magnífico, pero fíjate, es 1 entre 30. Sí. Es un conocimiento, tenerlo es un conocimiento privilegiado, es un conocimiento estadísticamente irrelevante, pero así es. Entonces, después tenemos otra secta. El pentecostalismo, que ya dijimos, es la manifestación de los dones del Espíritu Santo, como el de hablar en lenguas. Ellos creen hablar en lenguas y dicen disparates. Y con esos disparates pretenden transmitir al feligres bobalicón, ingenuo, tonto, ignorante, aunque tal vez de buena fe, logran transmitirle ideas imaginarias y desde luego contrarias al verdadero cristianismo. Tenemos luego la secta adventista. Viene de la palabra adviento, que es un periodo de preparación para la Navidad. Antes de la Navidad, los católicos celebramos el Adviento, que es un periodo que nos prepara para recibir el nacimiento del niño Jesús. Este es uno de los grupos más grandes, los adventistas, con denominaciones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día o como la Iglesia de los Santos del Último Día. O sea, payasada y media al por mayor. Luego tenemos el anabaptismo, la secta de los anabaptistas. Incluye a grupos como los menonitas y los amish, que tienen grandes grupos en Chihuahua, México, conocidos por su énfasis en el bautismo de los creyentes adultos. Es importante, a algunos autores les duele que les llamemos sectas. Dicen, no, hombre, no les llamen sectas, mejor llámales denominaciones. Y yo rechazo esa postura, porque son sectas. Entendiendo la palabra secta como cuando tú partes un pastel con líneas convergentes al centro y sacas una rebanada de pastel, más o menos gruesa, más o menos delgada, según el número de comensales que se van a comer el pastel. Entonces es una secta de pastel, es un segmento de pastel. Bueno, por eso se llaman sectas,
porque son un segmento de la verdad convertida en una verdad absoluta y completa. Y aunque tengan algo de verdad, no son la verdad que vamos a encontrar ciertamente en las palabras de Cristo cuando funda su iglesia y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque les pese a los protestantes en general esta declaración de Cristo, que suelen borrar incluso de sus Biblias, para no verse obligados a explicarles a los fieles que en efecto Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente puede haber un camino, una verdad y una vida. Bien. Y claro, debo añadir que aunque dentro del protestantismo indudablemente se encuentran infinidad de buenas y excelentes personas con un interés sincero de amar y servir a Dios, estoy convencido, absolutamente convencido, junto con los grandes conversos al catolicismo, como Thomas Merton, como Gilbert K. Chesterton, como el autor de las obras de Narnia y otros muchos, estoy convencido de que el protestantismo en sí mismo es una, fíjense bien, el protestantismo es una aberrante mutilación de la doctrina cristiana. Eso refuerza la idea de que es un cachito, es una secta del catolicismo. Es un desprendimiento en donde el individuo toma lo que le complace. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más éxito representó para Lutero una vez inventada su secta protestante? ¿Cuál fue el eslogan que atrajo a la mayor cantidad de personas? ¿Alguien sabe en qué consistió? ¿Estela? No te entiendo. ¿Cuál fue el eslogan de Lutero al recorrer Europa y predicarles a los príncipes y reyes europeos, logrando la conversión de ellos al protestantismo, o sea, renegar del catolicismo y pasarse a las filas protestantes? ¿Qué fue lo que más convenció a la gente? Toda la escritura. Ese fue un lema, pero no fue el más brillante, no fue el más convincente. ¿La fe basta? ¿Perdón? Peca duro. Peca, ese mero. Peca et peca fortiter. Peca duro. Peca et peca fortiter, sed crede. Peca y peca fuerte, pero ten fe. Okay. Imagínense a la bola de reyes y emperadores europeos que tenían concubinas, que tenían amantes, que tenían vicios nefandos, y Lutero les dice: no, ustedes no se van a condenar, pequen a todo dar, todo lo que se les antoje, pero tengan mucha fe en que Cristo es mi Señor y Salvador. Él ya murió por nosotros y por lo tanto ya somos salvos. No nos vamos a condenar por nuestras obras. Si nos condenamos será porque no declaremos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero fíjense bien, sin compromiso con la conducta. Qué cómodo, ¿verdad? Muy cómodo. Bueno, pues agarró millones de clientes. Pues claro, a todos. Pero millones, media Europa se volvió protestante, dando pie a lo que en aquella época se llamó las guerras de religión, que duraron 60 años por motivos hondamente religiosos. Católicos contra todos los demás, con las armas en la mano. Ya había cañones, ya se tomaban fortalezas que eran destruidas con balas de piedra. Todavía no se conocía lo que era la típica bomba ya para la época de la Revolución Francesa o un poquito antes.
pero aún así la artillería de católicos contra protestantes era capaz de destruir murallas en días y días de asedio. Dio origen el cisma luterano a las guerras de religión. Terrible, de un nivel de crueldad verdaderamente espantoso, sobre todo por obra y gracia de los creyentes, entre comillas creyentes, protestantes, que se quedaron con el segmento, con la secta que les pareció más cómoda, como esa de Pecca et Pecca Fortiter. Sed crede, pero cree. Caigo en cuenta de ello, de que hay gente de buena fe en el mundo protestante, porque al correo de apologeticacatólica.org escribe todo tipo de personas, ateos, agnósticos, católicos y protestantes. Y entre los protestantes también escriben personas que vienen a intentar convencerme por medio de sus argumentos de que yo, católico, por serlo, estoy sirviendo a Satanás cuando defiendo y promuevo la fe católica. Te vas a condenar, Juan Bosco, estás condenado en vida por defender a Roma, por defender al Vaticano, cuando es exactamente al revés. Los que se van a condenar son ellos. Como se podrá imaginar, luego de muchos años dedicado a mi vida al ministerio apologético, a enseñar la verdadera religión, no hay argumento que les escuche a los protestantes que no sea algo trillado, siempre con el mismo sonsonete. Y es que muy pocas veces se salen de los mismos temas. Que los católicos adoramos a María, falso. A María no la adoramos. Le rendimos un culto muy especial que se llama hiperdulía. No adoramos a los santos. Veneramos a los santos bajo la advocación dulía. No veneramos a las imágenes y muchísimo menos les rendimos culto a las imágenes. Y también que la salvación, algo que no creemos los católicos, pero ellos sí, que la salvación es solo por la fe y que el purgatorio no existe. Y etcétera, siempre sus manidos argumentos. Ustedes adoran a la Virgen. Ustedes adoran a las imágenes. Ustedes adoran a los santos. Todo eso es absolutamente falso. La mayoría de los no católicos y sí protestantes viene como el típico soldado con fusil de palo, pensando que lleva una bazuca antiaérea, ametrallando textos bíblicos sin ton ni son, convencidos de que estos textos bíblicos apoyan su punto de vista. Y he aquí la clave del asunto. Es así de la forma en que ellos razonan, forma que por supuesto es defectuosa, pero solo lo ve claro quien entiende cómo funcionan sus razonamientos falaces y dónde están sus fallas. Falaces quiere decir falsos de toda falsedad, sin el menor asomo de verdadero. El protestante utiliza una fórmula latina que se lee out. No es como en inglés con O, sino con A. Out, que significa ¿es la verdad esto o aquello? Fíjese qué grave. La verdad es esto o aquello. Y en aquello cabe cualquier barbaridad. En cambio, el católico dice, la verdad es esto y ya. No hay esto y aquello. En esto hay un empecinamiento ciego
en ver como excluyentes conceptos que son complementarios. En lógica, este tipo de errores de razonamiento se definen como falacia de la falsa disyunción o falacia del falso dilema. Si adoras a María, falso, no eres cristiano, falso. Si adoras a los santos, no eres cristiano. Pero como no adoro a los santos, su argumento carece de sentido. Si adoras a las imágenes, no eres cristiano. Pero como en realidad no las adoro, los que están equivocados son ellos. Hay un concepto que se llama la doctrina de la comunión de los santos. Cuando un protestante lee que Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, suele razonar así. Oh, dice que oremos así, Padre Nuestro. Eso quiere decir que nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre, solo al Padre, no al Hijo ni al Espíritu Santo. Esos granujas católicos son engañadores porque no se dan cuenta que al dirigir sus oraciones a Jesús están contradiciendo lo que Cristo enseñó. ¿Qué fue lo que enseñó? Oremos así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces se burlan y nos critican a los católicos por dirigirnos al Padre nuestro, haciendo a un lado la definición aquella que dice Jesús y el Espíritu Santo son consubstanciales, es decir, la Trinidad es consubstancial, de la misma substancia es Cristo que el Padre y que el Hijo. Por lo tanto, al dirigirnos al Padre, nos estamos dirigiendo a la Trinidad, a la Santísima Trinidad. De ahí que muchos no solo rechazan que se pueda orar a la Virgen o a los santos, sino incluso al mismo Jesucristo o al Espíritu Santo, porque no son el Padre. Luego somos herejes por dirigirnos a nuestras oraciones a Cristo o al Espíritu Santo, como esa que siempre rezamos aquí. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Herejes, los católicos son herejes por dirigirse al Espíritu Santo. La clave está en comprender que el hecho de que Jesús nos enseñe una oración dirigida al Padre no significa que esté excluyendo o prohibiendo cualquier oración dirigida a alguien más. Siendo la oración comunicación, no tiene sentido pensar que no podemos dirigirnos al Espíritu Santo o al propio Jesucristo, cuando Él mismo nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos, hasta el fin del mundo, y que nos enviaría al Espíritu Santo en su nombre. Por lo tanto, ambas cosas no se excluyen mutuamente, sino que se complementan. En base a este mismo error de razonamiento, el protestantismo sufre una incapacidad total para comprender el dogma de la comunión de los santos, en el cual, siendo miembros de un solo cuerpo, la Iglesia, de la cual Cristo es su cabeza, estamos unidos en una comunión de amor. Esa comunión no se interrumpe totalmente cuando un miembro pasa de esta vida a la siguiente a gozar de la presencia de Dios. De esta manera, tanto en esta vida como en la otra, yo seguiré amando y pidiendo por el bien de mis hermanos a través de la intercesión de Cristo, o a través de la intercesión de su madre, o a través de la intercesión de los santos. No de las estatuas, no de las imágenes, como la salvajada que acaba de decir la Sheinbaum.
con un cinismo, un descaro verdaderamente patológico, cuando dijo: yo quiero que quede muy claro que el yeso no hace milagros. Así que mexicanos, dejen de creer en la Virgen de Guadalupe, porque es un simple yeso, un pedazo de yeso. Y los pedazos de yeso no hacen milagros, ¿verdad? Solo quería aclarar esto para que no crean en mentiras. Dijo la innombrable, la indescriptiblemente perversa Fraude Sheinbaum. Con base en esta misma forma de razonar chueca, los protestantes suelen lanzar el reto de que les encontremos un solo texto en la Biblia donde alguien vivo se dirija en oración y comunicación a alguien muerto y éste le haya escuchado. Es un falso dilema. Ese texto existe y los protestantes, aunque lo deben haber leído docenas de veces, no caen en cuenta de cuál es. Recuérdese, por ejemplo, cómo San Pedro, estando vivo, se dirigió a una cristiana fallecida de nombre Tabitá, y ella no solo le escucha, sino que le obedece y resucita. Lo que pone en evidencia que la comunicación entre los miembros del cuerpo de Cristo, una vez se pasa de la vida a la muerte, no es tan infranqueable como piensan los protestantes. Pero aunque ese texto no existiese, el texto de San Pedro resucitando a una muchacha muerta y regresándole la vida, aunque ese texto no existiese, igualmente la doctrina de la comunión de los santos no dejaría por eso de ser menos bíblica y profundamente cimentada en la palabra de Dios. Y eso a pesar de que la deficiencia en la forma de razonar protestante que les incapacita para comprenderla. Voy a decir algo que parece muy arriesgado y muy agresivo, pero es la verdad. Para ser protestante se requiere no tener un alto coeficiente intelectual. Tener un coeficiente intelectual término medio o por abajo del término medio. Aunque seas ingeniero, aunque seas contador, aunque seas, ingeniero industrial, aunque seas lo que seas, si no entiendes el catolicismo y si te dejas caer en las garras del protestantismo, demuestra que no tienes en suficiente grado la característica fundamental que tiene la inteligencia humana, que se llama tercer grado de abstracción, que sí tiene el católico y el protestante no la tiene. Luego entonces no tiene el nivel intelectual suficiente para entender las verdades de nuestra fe católica. Y se la pasa creyendo en lo que cree porque así creció en su familia, porque su papá y sus abuelitos y su suegra y todo su entorno familiar es protestante, le basta para ser protestante en lugar de buscar sinceramente la verdad objetiva, independientemente de lo que crea su familia nuclear. Bien, con eso terminamos nuestra exposición de hoy, pero el tema es largo, porque las sectas protestantes tienen una multitud de grietas en sus posturas y cada una de estas grietas las vamos a ir analizando para que podamos defender la fe de nuestros hijos y nietos con argumentos sólidos, en lugar de decirles simplemente: tú crees en lo que yo creo porque yo lo creo. No, eso no se vale. Tú crees en lo que yo te digo porque aquí está el sustento de lo que te digo. Bien, con eso terminamos y pasamos a la sección de preguntas, dudas, aportaciones, etcétera, como todas las sesiones.